Solamente cuando uno puede tener acceso al cielo, al que Jesucristo nos dio acceso. Y después de haber terminado la carrera, estuve trabajando en plataformas algo así como 4 años. Como ustedes saben, cuando se trabaja en plataformas uno trabaja los días completos por allá y después tiene unos pocos días de descanso por acá. Y cuando yo venía con tantos días libres, pues yo quería pasear con mi familia y nunca podía. Se acercaba el fin de semana: mamá, vamos al cine, mamá, vamos a este lado, mamá, vamos a otro. No puedo, es que voy a la iglesia. Oye, pero el sábado hay reunión de oración. Oye, entre semana hay grupo de amistad. Y yo me enojaba. Yo no entendía por qué tanta fijación con actividades de la iglesia. Y cuando no era un culto, era alguna reunión de planeación que duraba todo el día, o una salida a una jornada médica. Algo, siempre había algo. Inclusive en la casa de mi madre había un grupo de amistad y yo no asistía. Cuando llegaba el jueves, mi mamá era anfitriona, cuando llegaba el jueves yo buscaba la manera de irme a pasear a otro lado, o me subía a alguna habitación a ver películas. Y fue entonces cuando algo empezó a resonar en mí, como que el Señor fue abriendo mis oídos al Evangelio. El Señor fue abriendo mis ojos a la conducta de mi madre. Porque yo me preguntaba, ¿qué tiene este Evangelio que hace que mi mamá trate bien a la gente que la trata mal? ¿Qué tiene este Evangelio que por más que nos quiera, nunca nos pone por encima de las actividades de la iglesia? ¿Qué tiene este Evangelio que nos pueda dar alguna respuesta hoy en día, 2000 años después, a esta generación decadente? ¿Qué tiene este Evangelio que tiene respuesta hacia la familia, hacia el matrimonio y hacia la mujer? Que muchas veces es algo ignorado o vapuleado aún por la misma mujer. ¿Qué es lo que tiene este Evangelio? Y así el Señor fue trabajando conmigo a través de lo que yo escuchaba y a través de lo que yo veía en mi madre. Y por eso esto que vamos a leer hoy, a pesar de que tiene casi cerca de 2000 años, sigue diciéndonos hoy cómo podemos llegar a ser personas agradables a Dios. Como ya estuvimos viendo, hemos estado reflexionando en el mes de la familia, hemos estado viendo acerca del matrimonio la semana pasada, acerca del varón, del padre, y hoy toca el turno, como ya nos dijo Juan Luis, de ver el rol de la madre. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6, en la versión NTV. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6, versión NTV. Algunas cosas que vamos a escuchar hoy nos pueden parecer de inicio un poquito desagradables de escuchar, pero las vamos a ir explicando y le voy a rogar, Señor, que también ponga convencimiento en nuestro corazón para que podamos aceptar esta verdad y que podamos ponerla en práctica y que nos pueda dar el Señor ese resultado que nos está prometiendo aquí. Si ya tienen la lectura, vamos a leerlo de manera alternada. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. Observar la vida pura y la conducta de su esposa de usted. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Ellas conocían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Juntos, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos quieran hacer. Vamos a ver, hermanos. Señor, te damos gracias porque en este día nos podemos acercar a tu palabra
facilita llevar a cabo las cosas, Señor, y también tenemos la conciencia, Señor, como acabamos de ver en el video, que tú en todo momento estás viendo nuestro actuar y te agrada, Señor, cuando cumplimos tu palabra, aun cuando requiere un sacrificio, Señor, y sobre todo cuando requiere un sacrificio. Dejamos en tus manos, Señor, la congregación de esta tarde, Señor, y ayúdanos a orar en ella. En el nombre de Jesús oramos. En el contexto en el que el apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta, era un contexto en el que las mujeres tenían el mismo valor que un esclavo y los mismos derechos que un esclavo. Es decir, la situación de los cristianos de la iglesia primitiva era particular porque estaban debajo de tres sistemas de gobierno: de los judíos, de los gentiles, que era algo heredado por los griegos, y de los romanos, que era el imperio dominante en la época. Pero las tres salían perdiendo. Bajo las costumbres judías, la mujer era la propiedad de su marido y de ninguna manera podía dejarla ella a él, pero él sí podía cuando quisiera. El que una mujer inclusive cambiara de religión era algo que ni siquiera cabía en la mente, era algo impensable, era algo que nunca había sucedido bajo las costumbres judías. En la civilización griega, el deber de una mujer era no salir de casa y ser obediente a su marido. Era costumbre de las mujeres que podían ver, oír y hablar lo menos posible, y no tenían ninguna clase de existencia independiente de su marido. Inclusive, si leemos los filósofos y los escritores de la época, ni siquiera se les atribuía a las mujeres ningún tipo de inteligencia, y el marido también podía divorciarse de ella cuando quisiera, por cualquier motivo. Bajo la ley romana, la mujer tampoco tenía derechos. Ante la ley siempre ella tenía una figura como de menor de edad. Cuando vivía con sus padres, el padre tenía el derecho sobre la vida y sobre la muerte de ella. Y cuando esa mujer se casaba, ese derecho pasaba a su marido. Totalmente quedaban a merced de los hombres. Inclusive hay registros de la época donde se ven los motivos por lo que los hombres dejaban o asesinaban a sus esposas. Por ejemplo, uno de los personajes de esa época, Catón el Censor, que era uno de los líderes de ese tiempo, escribió: si descubres a tu mujer en un acto de infidelidad, puedes matarla sin ninguna consecuencia, sin ningún tipo de sentencia judicial. El senador romano Ignatius mató a su mujer de la golpiza que le dio cuando la descubrió bebiendo vino. El senador Sulpicius se divorció de su mujer por aparecer una vez en la calle sin velo. El político Antistius se divorció de la suya porque la vio hablando amigablemente con otra mujer en público. Vean la cantidad de cosas que podían hacer, bueno, cualquier cosa podía hacer que un hombre dejara a su mujer. En resumen, la actitud general de las civilizaciones antiguas era que ninguna mujer se le permitía tomar ninguna decisión fuera de su marido, en muchos casos bajo el riesgo del divorcio o de la muerte. Entonces imagínense que en ese contexto se empieza a propagar el Evangelio, y no era raro que solamente uno de los cónyuges fuera creyente, fuera alcanzado por la fe. Cuando era el marido no había tanto problema, porque como tenía la dirección de casa, podía llevar a toda su familia a esa nueva creencia. Pero cuando era una mujer era un caso diferente. Era algo impensable que la mujer pudiera tener una religión diferente a la del marido, y eso generaba problemas, porque la mujer tenía que someterse a su marido. Y el riesgo de una mujer que era repudiada por ser cristiana era que ya ni siquiera su familia la recibía de vuelta. El Estado no la protegía, tenía los mismos derechos que un esclavo, ninguno. Entonces era una situación muy delicada en la que se encontraba una mujer que de repente abrazaba el Evangelio. Pero si venimos a esta época, pudiéramos pensar que es todo lo contrario, y de hecho es todo lo contrario. Me parece a mí que en ninguna otra época la mujer ha tenido más derechos que en esta época. Es cierto que faltan muchos más,
pero no ha tenido nunca antes tantos derechos como hoy en día. Inclusive tiene derechos que claramente por cuestiones biológicas los hombres no disfrutamos. Entonces podríamos pensar que este mensaje ya no aplica para este día. Pudiéramos creer que este mensaje ya caducó, pero no, porque también en este día se requiere de mucha valentía para que una mujer abrace el cristianismo. El mismo consejo que dio nuestro Señor Jesús en Lucas 9 sigue vigente hoy para cualquiera que quiera ser su discípulo, cualquiera que quiera ser su seguidor. Lo que dice Lucas 9:23, y lo tienen en su hojita como introducción: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, y esto lo dijo no a sus discípulos que ya tenían sus apóstoles, se lo dijo a la población en general que lo seguía, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, o algunas traducciones dicen su forma egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. No de vez en cuando, no cada domingo cuando venimos, cada día, aquí, en casa, en la calle, estás llamado a tomar tu cruz. Hermanos, he escuchado precisamente por este pasaje a algunas hermanas, no de aquí, cuando se refieren a su marido, decir: Él es mi cruz, Él es mi cruz, esa es la cruz que tengo que cargar. No, hermanas, la cruz no es tu marido, la cruz es, como ya vimos en el video, del egocentrismo que tenemos, la rebeldía que tenemos de no querernos someter a ningún tipo de autoridad. La cruz también es querer ser una mujer piadosa en este tiempo, que es lo que va a fomentar ese hedonismo, que va a fomentar el placer, y que si tú no eres parte de esas corrientes del mundo, también ese mundo va a estar en contra de ti. Y si tu marido no es creyente, él es parte de ese mundo que va a estar en contra de ti también. Así que la vida de una persona que decide hacerse creyente tiene más sufrimiento que la vida de alguien que no es creyente, porque a todos nos va a afectar el pecado en general de los demás, a todos nos va a afectar nuestro propio pecado, nuestras propias tontas decisiones, pero aparte los creyentes tenemos que sufrir a causa del Evangelio, es un sufrimiento adicional. Pero como ya se ha dicho muchas veces, el creyente no se le pide nada que el Señor no haya recogido. Al creyente no se le pide nada en lo que las escrituras no le vaya a dar asistencia y guía. Al creyente no se le pide nada que el Espíritu no le pueda ayudar a cumplir. Así que vayamos de una vez a los puntos de cómo ser una esposa piadosa, cómo ser una madre piadosa. Lo primero que nos dice el apóstol Pedro es evidenciando el Evangelio ante su marido. Evidenciando el Evangelio ante su marido, es decir, haciéndolo visible hacia su marido. Dicen estos dos versículos iniciales: ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Hermanos, algunas mujeres de ese tiempo, cuando llegaron al cristianismo y se encontraron con que su esposo no era creyente, empezaron a tener una serie de preguntas. Empezaron a preguntar: bueno, ¿debo dejar a mi marido? Él no me va a ayudar, él no me va a ayudar en mi fe, él va a ser contrario a mi fe, ¿debo dejarlo? ¿O debo tratarlo mal, dado que él no es un hermano en Cristo? ¿Debo ignorar sus peticiones? ¿Qué debo hacer? ¿Debería asumir una posición de andarle dando bibliazos todo el tiempo, diciendo de lo pecador que es? Eso es lo que debo hacer. Pero el apóstol Pedro, pudiendo responder como en el día de Pentecostés, citando profetas, citando ordenanzas, la pone sencilla pero difícil. Le dice: sé una buena esposa, sé una esposa obediente. No la llena con un chorro de cosas que hacer. Le dice: sé una esposa obediente, sométete a tu marido con el rol que el Señor te puso. Y de esa manera, la hermosura de la piedad es lo que va a ir venciendo la resistencia de tu marido. Y esa sumisión es claro que debe ser basada en la muerte al orgullo y el deseo de servir,
No es la sumisión del miedo que tenían las mujeres en esa época, de que tantito volteaban para un lado y ya podían ser repudiadas. Era una sumisión basada en el perfecto amor, y por lo mismo es una sumisión basada en la esperanza y basada en la gracia. Ven este pasaje de Proverbios 31, que es el clásico que se cita en estas fechas, el de la mujer virtuosa. Pero vamos a estar seleccionando algunas cosas que apoyan el mensaje principal. Dice Proverbios 31, 12: su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal, un día sí, un día no, como la cruz que dice Cristo, todos los días de su vida. El llamado del cristiano es un llamado a la constancia, no un llamado un día sí, un día no. Es un llamado a la constancia. Y dice, ella le enriquecerá de gran manera, en gran manera la vida. Hermanos, por experiencias, no importa lo impío que pueda llegar a ser un hombre o un marido, no puede evitar darse cuenta de la piedad que la mujer está mostrando, del carácter dulce que le está dando, aun cuando él se porta grosero, aun cuando él se porta de una manera que no se antoja andar recibiendo. Y cuando una persona así empieza a meditar en lo que está viendo de su mujer, empieza a reconocer el valor y la fortuna de tener una mujer así en casa. De verdad, hermanos, el proverbista dice que una mujer así es más valiosa que los rubíes. Y creo que se quedó corto, hermanos, porque de verdad yo creo que es más fácil encontrar el rubí que de verdad una mujer verdaderamente virtuosa. Es algo que el Señor puede hacer, eso sí. Dice el versículo 1, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Miren, algunos hombres han utilizado este pasaje torciéndolo, dando a entender que cualquier mujer tiene que aceptar la autoridad de cualquier hombre. Y no es cierto, como si hubiera una superioridad del hombre en general sobre cualquier mujer. No es cierto. Aquí está diciendo Pedro, solamente ustedes esposas, sométanse solamente a sus esposos. Lo dice cuidadosamente así el apóstol. Es solamente para el hogar, inclusive también es solamente para algunas posiciones dentro de la iglesia. Los que ya me conocen desde hace muchos años saben que la mayoría del tiempo que llevo sirviendo en la iglesia ha sido debajo de la autoridad de mujeres. Ya les comentaba hace ratito del grupo de amistad, ahí era Elsa. Cuando estuve en la misión Colosio eran Patti y era Nara. En la educación es la hermana Yuri. Y no hay ningún problema con eso. El único problema que podemos llegar a tener es el orgullo de no someternos ante ninguna autoridad, inclusive sea hombre o sea mujer, pero a veces agarramos cualquier motivo para decir, no, ante esta persona no, porque es mujer, porque es hombre, y a veces agarramos motivos de orgullo tan tontos. Una cosa que yo he escuchado mucho, que si soy de Madero o si soy de Tampico, que si soy de Altamira, ya se cambiaron el nombre, ya no sé cómo decirlo, que está al otro lado del río, Pueblo Viejo, ya es Tampico Viejo, creo. Por esas cosas, o si le voy en equipo, si le voy en partido, por cualquier cosa puede ser un motivo de orgullo. Recordemos, hermanos, que el orgullo fue precisamente el asunto que le dio una torre a Satanás. El orgullo. No aceptó su rol, no aceptó someterse. El servicio, la humildad son humillantes para el mundo, pero es el camino al que somos llamados en Cristo. Es el camino por el cual lo glorificamos. Es el camino que Él caminó. Hace poquito nos recordaban la limpieza de los pies, el lavamiento de los pies. Vean lo que dice Efesios 5, 21, 22. Lo primero es un mandamiento general. Sométanse unos a otros. ¿Por qué? Por reverencia a Cristo. Ahora, aplicado, traducido a las esposas, aquí mismo continúa el apóstol Pablo. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Las dos cosas van interconectadas. Si una mujer no se somete al Señor, claramente no va a poder someterse a su marido. Otra cosa, hermanos, no sé si ya consideraron Jesús en su encarnación
estuvo sometido en todo tiempo a sus padres terrenales. Sus padres terrenales no eran perfectos. Él sí era perfecto, pero sus padres terrenales no. Y también estuvo sometido a la autoridad del Padre. Y del Padre, Jesús dice, Él y yo somos uno. O sea, nunca estuvo en una posición inferior a Dios Padre y nunca estuvo en una posición inferior a sus padres terrenales. Por cierto, el hombre y la mujer también, dice la palabra de Dios, son una sola carne, son uno. No hay superioridad ahí. Lo que hay es diferentes roles. Y cuando los desempeñamos de la manera en que el Señor quiere, agradamos al Señor y traemos su bendición hacia nosotros. Tampoco se debe olvidar que esta sumisión no es una recompensa por el buen comportamiento del marido o no. Es algo indicado por Dios para establecer el orden. Vean Lucas 6, 33 y 36, también nos opitan. Si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. No hay ninguna cláusula en esos mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Pero si mi papá me pega mucho, entonces no, el mandamiento es el mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí es el mismo. Mujeres, sométanse a sus maridos. Aunque no sea creyente, sí. Aunque no me trate bien, sí. Hay límites que la Escritura te maneja. Ojo, Por supuesto que la sumisión al matrimonio sigue los mismos principios de orden de la sumisión en otras áreas. También dentro de la iglesia, también dentro de la sociedad civil estamos sometidos a otras autoridades que el Señor nos manda a obedecer. Al final el Señor ha sido claro: yo he puesto a cualquier autoridad bajo la que estás. Sí es cierto que puede ser que no sea justo, puede ser que sea malvado, sí es cierto, pero aún así son autoridades que yo puse para tu bien, ya sea para que te cuide, ya sea para que te refine. Dice el versículo 1, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Cuando la esposa es creyente y el marido no, siempre está la tentación de querer ayudarle a Dios forzando al marido a través de reclamos, regaños, bibliazos, indirectas. Pero lo que dice el apóstol Pedro es que el plan de Dios para ellos no es ese, sino el que modelen el Evangelio a la vista de sus maridos. Inclusive puede darse el caso que los esfuerzos de la mujer estén estorbando la obra de Dios. Si el Señor nos está indicando la manera, hacerlo de una manera, es también ser rebeldes contra el Señor. Hacer las cosas a la manera de Dios indica necesariamente una confianza en lo que el Señor puede hacer. Si el Señor dice haz esto y va a pasar esto, y tú dices no, se me hace que no, yo lo voy a hacer a mi manera. Además tú no sabes, tú no conoces a mi marido. No es así, no es así. El Señor muchas veces a lo largo de su palabra dice pruébame, hazlo a mi manera y vas a ver. Otra cosa que se puede, hace poquito le compartí un video para que no se lo pueda compartir, ¿verdad? De un marido que lo que quiere aplicar con estos pasajes es un voto de silencio en su mujer. Y no es eso lo que está diciendo. No está diciendo que la mujer no puede hablar y que debe estar callada frente al marido. No está diciendo eso. Está diciendo, está dando una conducta sumisa, de una sensibilidad hacia el marido, inclusive que no sea creyente, de modo que el Evangelio pueda ser modelado con su conducta y presentado de la mejor manera posible. Hermanos, una vida transformada. ¿Quién nos conoce mejor que nuestra propia familia en casa? Bueno, sí. Pero una vida transformada es un testimonio poderoso del Evangelio. Hermanos, no hay peor cosa que alguien nos vea después de haber estado compartiendo el Evangelio, versículos, el vínculo de la transmisión. No hay peor cosa y que luego vea nuestra conducta y diga, ¿eso que es cristiano? O que nos ve y diga, eso que se pasa en la iglesia necesitando versículos. Si eso es ser cristiano, no entiendo. ¿A
aquí habla de un propósito también el apóstol. Y es un propósito general. Vean primero a los Corintios 9:19. Estas son palabras del apóstol Pablo. Dice: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, está hablando de una persona que no es esclava. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos. ¿Para qué? Para llevar a muchos a Cristo. Es lo mismo que está pidiendo aquí el apóstol Pedro. No está diciendo que te sometas al maltrato, está diciendo que te sometas al servicio de Dios hacia tu marido. ¿Para qué? ¿Para que sufras? No, para que te lo ganes, para llevar a muchos a Cristo. Gracias a Dios, en la iglesia hay cantidad de ejemplos de madres piadosas que han llevado a su familia al Evangelio. Hemos podido ver en la práctica lo que este pasaje está diciendo. Han ganado a su familia por modelar el Evangelio. El consejo que nos da el apóstol Pedro es que al vivir, al responder de esa manera, las esposas van a exaltar el Evangelio delante de sus cónyuges no creyentes. Si obedeciendo el Evangelio lo exaltan, desobedeciéndolo lo denigran. Y eso es lo que dice Pablo en su carta a Tito, capítulo 2. Está hablando de las mujeres mayores dentro de la iglesia. Y dice: esas mujeres mayores tienen que instruir a los más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Si hacen eso, no deshonrarán la palabra de Dios. Pero en cambio, si hacen lo contrario, si en lugar de vivir sabiamente viven neciamente, si en lugar de ser puras son impuras, si no trabajan en su hogar, si no hacen el bien, si no se someten a sus esposos, entonces no importa cuántos evangelios prediquen, simplemente van a estar deshonrando la palabra de Dios. Dice también esta sección que aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia o el evangelio. Cuando Pedro dice esto, no está hablando de los maridos, pues es que simplemente no es creyente y ya. No está hablando de ese tipo de maridos. Está hablando de los maridos que son contrarios al evangelio, inclusive enemigos declarados del evangelio. Pedro dice que aún ese tipo de maridos puede ser ganado por el evangelio. La conducta piadosa de una mujer amorosa es lo que va a ir tirando las barreras y los enconos de un esposo no creyente. Y ese esposo va a ver que esa mujer le hace bien y no mata todos los días de su vida. El segundo punto: ¿cómo ser una esposa piadosa? Punto 2: trabajando en su santificación. Este pasaje tiene tantos malos entendidos que algunos hombres han aprovechado también. Versículos 3 y 4: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Bueno, claro, un par de cosas. Aquí no está diciendo, porque algunos llegan a creer y algunos rodean su doctrina alrededor de pasajes como estos. No está diciendo que las mujeres no deben arreglarse, no dice que no deben usar ropa bonita, no dice que no deben maquillarse, no está diciendo eso. Algunas personas dicen prácticamente que quien haga eso, la mujer es vana, es superficial. Eso no es lo que está diciendo este pasaje. En todo lo que hagamos, ya nos lo ha dicho el apóstol Pablo, lo que debe permear es cómo estamos glorificando a Dios, cómo lo estamos señalando a Él, cómo lo estamos dando a conocer a través de eso. Es cierto que algunos de nosotros, yo no me he visto así toda la semana. Quien me ve entre semana no me va a ver vestido así. Y ahorita no, o sea, la verdad, no me va a ver así. En algunos puede ser una muestra, porque si nos arreglamos para salir, para el cine, para la fiesta, para la familia, pues también algunos nos queremos arreglar para el Señor. Pero si eso va a hacer que yo tenga una vanidad, ay, qué bonito me arreglé, entonces ya estoy pecando, ya no estoy haciendo para el Señor. Por el otro lado, puede
haber quien diga, no, yo soy humilde, yo no me voy a arreglar, yo no soy vanidoso como los hermanos, yo no voy a, bueno, ya también estamos cayendo en pecado. Así que podemos pecar arreglándonos y podemos pecar no arreglándonos. El punto no es si se arregla o no se arregla. Lo que está aquí diciendo es que no se interesen tanto por lo exterior, tanto por lo que otros ven. No se interesen por eso. Interésense por lo que el Señor ve. Y aquí nos dice que ve un espíritu tierno y sereno. Es precioso a los ojos de Dios. Este pasaje más bien está diciendo que no pongamos nuestro interés en las apariencias. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, y es curioso porque hay un pasaje en el Antiguo Testamento, lo van a proyectar cuando no tienen su hoja porque es muy amplio. Es Isaías, y lo que dice el Señor a través de la boca del profeta Isaías es esto. Está comparando a Jerusalén con una mujer. Esto ya lo hemos visto en Apocalipsis. Está comparando a Jerusalén con una mujer. Dice, la hermosa Sión es altanera, estira su elegante cuello, toquetea con los ojos y camina con pasos delicados, haciendo sonar los brazaletes de sus tobillos. En aquel día de juicio, el Señor la despojará de todo lo que le embellece, o sea, de todo en lo que ella tiene puesta su vanidad, todo lo que las hace sentir fuerte. Y empieza a ser, son tantas cosas que parece una tienda departamental. Tantas cosas menciona aquí. Y hay que recordar que Jerusalén había sido elegida por el Señor sin ningún tipo de merecimiento. De hecho, Moisés se lo dice muchas veces, no te escogió el Señor porque fueras el mejor de los pueblos, ni el más numeroso, el más poderoso. O sea, no eras nada, aún así el Señor te escogió. Pero en ese día, quien tenga su fortaleza en cualquier otra cosa que no sea el Señor, se le va a ser quitado, como aquí dice. No debe ser esa nuestra fortaleza. Más bien, la Biblia siempre nos llama a otro tipo de vestimenta. Esa sí la tiene en su hoja. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. La verdad es que es más barato comprarse una ropa nueva. Deben vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Se encareció todavía más. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que entre ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Vístanse de amor. No se vistan de joyas, no se vistan de oro. Vístanse, digo, no es que esté mal. No prefieran eso a vestirse de amor, de compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. La belleza real, no la que dice el mundo que es la belleza, proviene del corazón y suena cliché, pero es cierto, es la belleza que el Señor estima. No es algo que vistes, la belleza no es algo que vistes, es algo que eres. ¿De qué dependemos para sentirnos atractivos? Hermana, ¿de qué dependes para sentirte bella? ¿De tu arreglo físico? ¿De tu cercanía con el Señor? ¿Cuál belleza es la que nos distingue? Si lo mejor que puedan decir de nosotros, ¿a quién se viste el hermano? ¿A quién se viste la hermana? Si eso es lo mejor que puedan decir de nosotros, estamos tronados. ¿Cuál belleza somos conocidos? Esos rasgos de carácter claramente no van a ser buscados, no van a ser promovidos por nuestra cultura, pero es precioso a los ojos de Dios. Y Pedro les dice, si quieren ganarse a su marido, no tienen que arreglarse, no tienen que buscar. Y es cierto, podía ser una tentación en ese tiempo al llegar al cristianismo decir, voy a poner tan guapa que mi marido no se le ocurra gustar de mí. Dice, no, tú no tengas esos miedos, es lo que dice más adelante, no tengas esos miedos y no busques arreglarte y ganártelo de esa manera. Busca ganártelo a la manera de Dios. Porque al final, hermanos, como ya les dije, yo escuché muchas predicaciones de pastores
por años, y eso no fue lo que me ganó a mí. Ciertamente no va a ganar el corazón de tu marido ninguna palabra que no venga potenciada por el Espíritu Santo, menos por una vestimenta. La principal preocupación de la mujer cristiana está en ordenar rectamente su propio espíritu. Y otra cosa más, ese tipo de belleza, y creo que los que ya tenemos cierto tiempo nos damos cuenta que va desapareciendo. Casi siempre que vemos las fotos, cada vez que fallece una mujer artista y pone sus fotos de jovencita, se ve como, pero viendo la belleza desde el punto de vista de la belleza del mundo, esa belleza va a pasar. Esa belleza no permanece. Aquí lo que dice Proverbios 31, de nuevo hablando de la mujer virtuosa, está vestida de fortaleza y dignidad, ese es su vestido, y ríe sin temor al futuro, está confiada. ¿Y por qué está confiada? Porque confía en el Señor, sabe que está en las manos del Señor, y dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura. Yo creo que eso ni siquiera tendría que estar en la Biblia, yo creo que es obvio para cualquiera que no perdura la belleza. Sin embargo, la Biblia nos tiene que decir qué es lo que sí perdura. Es lo que dice: la fortaleza, la dignidad, la mujer que teme al Señor. Eso es lo que perdura, esa es la que será sumamente alabada. Pero si no es eso, imagínense que la mujer sí pone todo su esfuerzo en arreglarse bella, en ponerse la mejor ropa, pero sigue siendo una mujer con un temperamento agresivo, con un temperamento grosero, con un temperamento perverso, que no busca hacerle el bien a su marido todos los días de su vida, sino todos los días ver de qué otra manera lo va a molestar. ¿A qué se puede comparar eso? Proverbios 11:22 tiene unas palabras muy fuertes para ese tipo de mujer. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, porque ese es el zarcillo, y apartada de razón, o necia, como le dicen normalmente las escrituras, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Así que, hermanas, de veras, con todo el amor, lo que les va a hacer agradables al Señor y al marido, según el apóstol Pedro, es el espíritu tierno y sereno, que aceptes por amor a Dios el rol del matrimonio en el que tú te estás comprometiendo, ya te comprometiste, el que ames tanto a tu marido que te sacrifiques por él, porque tu misión mayor no es darte satisfacción, sino ganar el alma de tu marido. Esa es una consecuencia eterna. Y aún si tu esposo ya es creyente, tampoco estás fuera de este mandamiento, porque lo que va a hacer que tu marido sea un mejor hombre es verse alentado por una mujer piadosa. También hay un mensaje aquí para los hermanos solteros. No nos impresionemos con la belleza. La verdad, la belleza se va y nos vamos a quedar sin el zarcillo. Nos vamos a odiar a nosotros mismos por elegir la belleza en lugar de la virtud. Nos vamos a odiar, y lo peor es que nos vamos a llevar a los potenciales hijos en ese drama. Si encontramos una mujer así, nuestra labor como hombres es protegerla, atesorarla, ser un verdadero hombre y sacrificarte también por ella en servicio. ¿Cuándo? Todos los días de la vida. Punto 3. ¿Cómo ser una esposa piadosa? El punto 1 fue evidenciando el evangelio entre su marido. El punto 2, trabajando en su santificación. Y punto 3, depositando su confianza en Dios. Dicen los últimos 2 versículos: así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. ¿Cuántas cosas no podrá hacer un esposo malvado cuando la mujer empieza a demostrar piedad?
el Señor les dice, no temas por eso, tú sé fiel. Dice aquí como Sara obedecía a Abraham. Híjole, ya cuando vemos la vida de Abraham nos damos cuenta que no era un dechado de virtudes, que no era el hombre perfecto, como que no hacía fácil obedecerle inclusive. Aún así Sara encontró la manera de obedecer este mandato de dos maneras. La primera, ella obedecía a Abraham aun cuando él se equivocaba en sus decisiones. O sea, no es difícil obedecer a alguien que siempre le atina en las decisiones, pero es algo que los hombres no nos es dado. Los hombres nos equivocamos. Aún así, ella obedecía a Abraham. Por ejemplo, como cuando le dijo, ¿sabes qué? No digas que eres mi esposa, que eres mi hermana, capaz que me matan. Y ella le siguió la corriente. También aquí hay que tener discernimiento. No estamos obligados a obedecer a ninguna autoridad que nos lleve a pecar, para saber la diferencia que leer las Escrituras. Otra cosa que dice es que Sara honraba a Abraham llamándole Señor, es decir, le daba honor. ¿Es o no es posible obedecer a alguien sin darle honor? ¿Cómo vamos cuando pagamos la tenencia? ¿Cómo vamos cuando pagamos el predial del agua? Alabado el gobierno. Cuídalo, Señor. ¿Cómo vamos? Otra vez emplazamiento. ¿Cómo vamos? Se puede obedecer sin dar honor. Y en la casa es muy común también. Se puede obedecer a los padres sin darle honor, sin darles honor. Se puede obedecer al marido o a la esposa sin darles honor. Sí se puede. Sí se puede. Aquí está diciendo, no solamente se le llamaba Señor, sino que realmente le daba honor. Le daba honor, que es parte de la sujeción. Si vamos renegando, maldiciendo entre labios, murmurando, eso no es lo que nos está diciendo aquí. Más bien Pedro dice, háganlo por amor y no motivadas tampoco por el temor. Porque también puede ser de que, ay, si siempre me ven que soy bien buena gente, no va a tardar en abusar. Si siempre estoy ahí para ella o para él, no va a tardar en abusar. Bueno, ese no es nuestro problema. Vean primera de Pedro, esta misma carta, un poquito más adelante, en este mismo capítulo, un poquito más adelante. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de ser bien? Pues en un mundo ideal nadie, pero un apóstol acota. Pero, aun si sufren por hacer lo correcto, Dios que sí está viendo la situación para recompensarlos. Así que no se preocupen, no está diciendo que Dios les va a dar dinero, no son esas las recompensas que el Señor da, pero no las excluye, pero no está hablando de eso. El Señor va a recompensarlos, así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y aquí está la oportunidad. Es posible que nuestra conducta, y creo que lo hemos visto, que nuestra conducta atraiga a otros a querer saber del Evangelio sin tener que andar con un megáfono en las calles. ¿Quién de aquí no ha tenido, por ejemplo, la cercanía de un amigo que, oye, tú vas a decir, oye, tengo este problema, ora por mí, este asunto de salud, mi familiar se está muriendo, tengo problemas en el matrimonio? Han visto nuestra conducta. Y ahí es donde está lo que dice el apóstol Pedro. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados. Eso también es el estudio de la palabra, estar siempre. Oye, ¿cómo creo en Cristo? ¿Cómo soy salvo? Yo a veces pregunto eso. ¿Cómo presentas el Evangelio? Y están patinando, no saben. Estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Pues ya sabía que te iba a ir mal, siempre andas de pecador. No, háganlo con humildad y respeto, mantengan siempre limpia la conciencia. ¿Por qué? Si tu conciencia está mal, ¿cómo vas a andar predicando? ¿Cómo vas a andar evangelizando? ¿Cómo vas a andar diciendo a la gente? Si tu conciencia está mal, no puedes hacerlo. Por eso dice también, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada. Va a quedar como mentirosa esa gente al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Por eso les digo que triste es que la gente nos vea y más bien diga, si eso es cristiano.
Recuerden, fíjense, el sufrimiento. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que es sufrir por hacer el mal. O sea, va a haber sufrimiento, va a haber sufrimiento. Si haces lo correcto es posible y es muy seguro en este mundo que vaya a haber sufrimiento. Pero es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Cuando las esposas cristianas lidian con esposos no creyentes, deben luchar por mantener su compromiso con Cristo, mientras demuestran un respeto apropiado por sus maridos. Es cierto que seguir a Cristo puede llevar a la desaprobación del marido y del enojo del marido, la intimidación inclusive del marido, amenazas del marido, y por lo mismo la esposa puede llenarse de temor. Y muchas mujeres dejan la iglesia porque ese temor las vence. Pero el apóstol Pedro también les dice, no les estamos llamando a un nuevo estándar, es lo mismito que hacían las mujeres santas desde la antigüedad. No están teniendo una carga mayor que las mujeres santas de la antigüedad, es lo mismito, y lo mismito que les funciona a ellas. Una mujer puede confiar en su belleza externa, su belleza, no puede confiar en Dios, cultivar ese espíritu tierno y sereno. Al final es una decisión la que se tiene que tomar como esposa. ¿Confío en Dios o confío en lo que yo puedo hacer? Y de verdad que a veces en la junta pastoral se escuchan situaciones bien difíciles, en donde a una mujer el marido le hace prácticamente imposible el hecho de obedecer a Cristo. Pero hermanas, no desmayen. Como vimos en el video, les aseguro que no son invisibles. Les aseguro que el Señor sí está viendo y que el Señor recompensa y es fiel a su palabra. Y ustedes pueden ser esa herramienta que el Señor utilice para traer a la fe a otras personas, no solo a su marido, a sus hijos, a los vecinos, a sus conocidos del trabajo, compañeros de escuela. Y gracias a Dios, el Señor siempre ha puesto mujeres así en cada iglesia. Casi cada iglesia que yo conozco, al menos de las STs, puedo dar fe que en todas y cada una de ellas hay ejemplos de mujeres y esposas. Esta iglesia no es la excepción. Y esa es la historia de muchos creyentes, el ejemplo piadoso que las esposas, que las madres han dado a su familia. Y es cierto, la piedad puede tomar lágrimas, puede llevar tristezas, pero el Señor capacita, al que llama capacita. Hay que buscarlo en su palabra, hay que buscarlo en las oraciones, también hay que buscarlo, también se conoce al Señor en el servicio a los demás. Finalmente el apóstol Pedro nos deja con un consejo, 1 Pedro 5, 6 y 7, lo tienen al final de su hojita. Así que humíllense o sométanse, como dicen las traducciones, ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo, oye hermanas, que ya me porté bien con él una semana y no cambia. A su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Repito, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Vamos a ver. Señor, en esta tarde vemos que tu palabra nos confronta, pone un reto siempre difícil, Señor, para nuestra carne, para nuestro deseo egoísta, Señor, de someternos a ti, de someternos a alguien más, a cualquier tipo de autoridad, Señor. Pero también tú nos capacitas, Señor, tú nos das lo necesario. Señor, somos nosotros los que a veces estamos necesitados, pero tú vas a tener ya todo, teniendo la salvación, teniendo tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, porque estos roles son difíciles y por eso hay tanto divorcio, por eso, Señor, tantas familias destruidas, porque es difícil
Señor, pero no es imposible, porque tú nos has dado de tu Espíritu, tú nos has dado tu palabra que nos guía. Más bien, Señor, ve trabajando en nuestro corazón, ve formando ese espíritu tierno, ese espíritu apacible, Señor, que vea a las personas con amor, no por lo que son ahorita, sino por lo que pueden llegar a ser, sino porque tú también así nos has amado, Señor. Guarda, Señor, nuestros corazones y que al salir de aquí, Señor, esta palabra empiece a ser aplicada en cada hogar, por parte de los varones, por parte de las esposas, Señor, por parte de los solteros, Señor, también que lo tengan en conciencia. Señor, guárdanos, Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. Haznos sabios, Señor.